Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 17 y 1 Corintios 10. Y justamente con la cantidad de lluvia que cayó este tiempo, hablar de agua de la roca. Pero me hizo acordar, en este tiempo con tantas lluvias, tantos días seguidos, de una historia que escuché en una oportunidad. No una historia verdadera, sé que había una persona, o sí fue verdadera, quizás no lo sé bien, pero de una persona que, creyente, buen creyente, se quejaba muchísimo de la cantidad de agua que estaba cayendo y no paraba de llover y le decía al Señor, Señor, ¿cómo puede ser que llueva tanto? Que de aquí a allá, y el Señor estaba ya cansado de escucharlo, y los ángeles también. Señor, ¿qué hacemos con este hombre? Y el Señor le dice a este hombre que escucha nítidamente, a ver, ¿por qué no vas y le preguntás a Noé qué opina de estas lluvias? A ver si te quejas tanto. Dice que se avergonzó y dejó de quejarse. Lluvia, agua. Hace unos años atrás, hace muy poquito que estábamos viviendo aquí, nos visitan Jeremías y Natalia, yo los llevo a Posadas para que se volviesen. Cuando estaba regresando casi de noche, me acompañó una gran lluvia, y allí por la zona, en la ruta 14, en la zona Cerro Azul, que están esos paredones de roca a los costados, me llamó la atención que de un de los lugares brotaba agua, salía un chorro de agua y me llevó en ese momento a pensar en el agua que brotaba de la roca, en la peña de Oreb, allí en ese pasaje que vamos a leer seguidamente en Éxodo capítulo 17. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí en la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó aquel nombre de aquel lugar Mashat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Conocemos esta historia, creo que todos los que estamos aquí, que Moisés había rescatado al pueblo de Israel, a los hebreos, de la esclavitud de Egipto, y estaban en esa travesía, por así decirlo, aventura, a causa de lo cabezones que eran por el desierto durante tantos años. Pero aquí encontramos una situación que se había complicado bastante, cada día se le estaba complicando más, se quejaba el pueblo de Israel, se habían rebelado. Lo que hace aquí Moisés es apelar a Dios, clamó a Dios por lo que él estaba viviendo. Que en ese momento no debe haber sido fácil para Moisés tener todo un pueblo quejándose. ¿Cuántos hay que tienen gente alrededor o conocen gente que emite quejas y una sola persona se queje y uno no aguanta a esa persona que se queja tanto? ¿Cuántos vivieron esa situación? Creo que muchísimos. ¿Te imaginas a multitud de gente, cientos de miles de personas quejándose, rebelándose? No reconocía, Moisés decía que no reconocía lo que
Dios había hecho. Se estaban rebelando no contra Moisés, sino se estaban rebelando contra Dios mismo. Entonces, aquí Dios habla con Moisés y le da una palabra que parece algo extraño. Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Dije extraño si no conocemos o no tenemos en cuenta la misericordia de Dios. Sabemos que las misericordias de Dios se renuevan de día en día. Qué bueno que es eso, qué buena noticia para cada uno de nosotros. Porque en lugar de descargar la ira en contra del pueblo que se estaba quejando, que habían altercado con Moisés, que no tenían temor de Dios, Dios en su misericordia le dice, dale de beber. Qué bueno que es para nosotros saber de este amor y esta misericordia para cada uno de nosotros. Pero también es impactante cuando le dice, yo estaré delante de ti allí, sobre la peña. O sea, Dios iba a estar sobre la peña, sobre la roca, la cual Moisés iba a golpear. O sea, que el Señor recibiría el castigo por la desobediencia del pueblo, el castigo que a no ser que por su misericordia debía recibir ¿quién? El pueblo de Israel. Tomó el lugar. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo sobre cada uno de nosotros? Tomó nuestro lugar y recibió el castigo que cada uno de nosotros debíamos haber recibido en nuestras vidas. Ahora, Moisés fue obediente, hizo tal cual Dios se lo dijo. ¿Y qué sucedió? Hubo abundante agua para el pueblo, no solo para el pueblo, sino también para lo que ellos reclamaban, todo el ganado, todos los animales que tenían consigo que les acompañaban. ¿Qué enseñanza podemos sacar así? Cuando nos enfrentamos a una situación difícil, dura, algo que parece imposible, podemos ir a Dios en su ayuda y Dios puede hacer cosas imposibles. ¿Quién se podía imaginar que de una roca hubiese salido agua? Pero sin embargo, el poder de Dios estaba allí. Es más, creo que Dios había puesto allí esa roca. Dios se anticipó cuando el pueblo de Israel llegó a ese lugar, Dios ya estaba allí esperándolos. Ya lo estaba esperándolos para hacer provisión. Por eso no debemos preocuparnos por el mañana. Basta cada día su propio afán, nos enseña la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 4 o 5. Dios estaba allí esperándolo. Así como el sermón del monte lo dice, no debemos afanarnos porque el Padre sabe la necesidad que tenemos, todas las cosas. Qué bueno es tener esa confianza en cada una de nuestras vidas. Más adelante, en Números 20, Moisés tiene una situación similar. Allí en Meriba, el pueblo que pasó se estaba quejando una vez más. Entonces Dios le dice, háblale a la roca. Le dio una instrucción específica, pero Moisés en esta situación estaba ya pasado de rosca, como decimos. Estaba muy enojado con el pueblo rebelde le llamaba. Y lo que hizo fue, en vez de hablarle a la roca, golpeó la roca no una vez, sino 2 veces. Quizás se había acordado cuando anteriormente le había dicho, golpea la roca como lo hiciste cuando las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, y en 2 oportunidades más, la plaga de los granizos, la plaga de los piojos, él golpeaba y sucedía lo que Dios iba a hacer. Pero no es tiempo y ni nunca más se golpea la roca. La roca hay que buscarla, la roca hay que hablarle, hay que esperar de ella. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía,
y la roca era Cristo. La roca era Cristo. En ese tiempo esa roca era Cristo. Qué bueno es poder pensar en eso en nuestras vidas. Pero también pensar la importancia del agua en la Escritura. El agua en la Escritura ocupa un papel muy, muy importante por el significado que ella tiene. Diversos acontecimientos, diversos eventos está el agua. Desde que comienza la Escritura en Génesis hasta el último capítulo en Apocalipsis está el agua. ¿O acaso en el Génesis nos dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y trajo vida a las aguas para que crearan las cosas que tenían que crear? Y allí en Apocalipsis 22 también aparece el ángel en esa revelación de Juan, hablando de las aguas, quizás evocando lo que en el principio había. Y dice la Escritura que el agua es importante. Dice que aparece más de 582 veces en el Antiguo Testamento el agua, más de 80 veces en el Nuevo Testamento. Un montón de términos referente a esto. La palabra mar era una de las más frecuentes, más de 395 veces y más de 92 veces en el griego. Ahora, importantísimo esto de la importancia directa que tiene el agua, la riqueza del uso, del simbolismo del agua referente a esto, que es muy rico para comprender aquellas cosas que quizás no comprendemos en forma directa y que el Señor nos habla de una forma bien tremenda también. Podemos decir que existe en la Biblia la lluvia de otoño, de invierno, de primavera, el rocío, la escarcha, la nieve, el granizo, el océano, el abismo, el mar, la fuente, agua viva, río, torrente, inundación, crecida, pozo, canal, cisterna, aljibe, y también otros términos como beber, saciar la sed, sumergir, bautizar, lavar, purificar, derramar. No se trata de la cantidad de versículos, y podemos contar muchísimos más quizás, sino, como dije antes, del simbolismo que el agua encierra para nuestras vidas, para captar las realidades que no podemos percibir, como antes también decía. Desde la creación, como dije antes, cuando el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y leer Apocalipsis, que retoma esta imagen, que allí en el 22:1 dice: un río de agua viva, luciente como el cristal que sale del trono de Dios y del Cordero. En la mitad de la calle de la ciudad, a cada lado del río, crece un árbol de vida. El Espíritu, más adelante en el verso 17, dice, y la novia dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga, y que quiere, tome gratuitamente del agua de vida. El agua de vida. El agua es Cristo, el agua es la palabra. Por eso es tan importante ver que estuvo presente desde un principio y siempre el agua de vida en nuestras vidas. El simbolismo del agua, como otro texto que dice en el Salmo 36, les das de beber el torrente de tus delicias. Qué lindo es experimentar esto. Y quiero mencionar algunos ejemplos sobre el agua y los efectos que tiene. Solamente algunos, por ejemplo, el diluvio de Noé. Nos acordamos de ese diluvio, como Noé reunió a la pareja de animales, su familia, subió al arca, 40 días y 40 noches sin dejar de llover, pero también tiene un significado que todo se disuelve en el agua, la historia queda abolida. Aquí borró una generación perversa que pensaba continuamente de mal. Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios y el agua borró todo eso. Pero en nuestras vidas también tiene un significado profundo. Cuando pasamos por las aguas del bautismo, el simbolismo es que enterramos ¿qué? La vida vieja, como dice Romanos. ¿Dónde la enterramos? En el agua. En el plano humano es importante. En el capítulo anterior de Éxodo, al que leíamos, Éxodo 16, están en esa travesía el pueblo de Israel y cuando llegan a Mara,
Dice que más no pudieron beber el agua de Mara porque era amarga, por eso se llama aquel lugar Mara. El pueblo murmuró, qué raro, contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó al Señor y el Señor le mostró un madero que Moisés echó al agua y el agua se convirtió en dulce. ¿Acaso Cristo no endulza nuestras vidas? ¿Acaso la palabra no es dulce para nuestras vidas? Por eso tiene ese simbolismo tan importante. El pueblo experimentaba esas luchas y no se terminaba de dar cuenta que el Señor estaba siempre con ellos. Como dije antes, se anticipaba la roca espiritual que los seguía era Cristo y no lo veían. También nosotros tenemos que tener presente que el Señor está con nosotros. ¿Cuándo? Siempre. Esa agua de vida está siempre. Es un privilegio que lo podamos tener cada uno de nosotros. Jesús mismo, hablando de las aguas, desciende a las aguas del Jordán para recibir el bautismo. Podemos encontrar entonces aguas en el principio, agua en el final, agua al entrar el pueblo de Dios en la tierra prometida, agua al comenzar Jesús su ministerio, agua al comenzar nuestras vidas cristianas en obediencia, el primer paso de obediencia que es el bautismo, y es a través de las aguas, agua, espíritu y palabra en todas las etapas de la historia de la salvación, el agua de la roca. Jesús nos dice, Jesús nos invita en Juan 7, en el último día, la más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Cuál era esta fiesta de la más solemne que se refiere Jesús? Sukkot. La fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos, que se sigue celebrando hasta nuestro tiempo, que fue hace pocos días, creo que finalizó el 25, 26 de octubre por allí en Israel. Esta fiesta es muy importante porque conmemora la intervención y protección de Dios durante 40 años en el desierto con agua. Con agua. El agua les dio protección en ese tiempo. Es un recordatorio de la fidelidad de Dios en ese tiempo y hasta estos días también. ¿Recordamos esa fidelidad de Dios? ¿O estamos como esa historia que contaba al principio, que nos quejamos mucho y no tenemos en cuenta que Dios está con nosotros siempre? Esa fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes ponen agua alrededor del templo para recordar ese tiempo, la salvación que Dios ofrece. Y justo en este contexto, en esa fiesta que el pueblo estaba recordando, que estaba celebrando con agua y ese recordatorio de tanto tiempo de sufrimiento, sin embargo Dios estaba allí que les proveía agua, Cristo, el Señor Jesús les habla del agua, pero no el agua física, sino un agua espiritual para saciar la sed de las almas. Qué interesante, qué impresionante, qué oportuno que es Jesús, qué práctico, qué didáctico que fue Jesús en ese tiempo, porque todo el pueblo estaba recordando esto y es como le dijera, momentito, es agua espectacular y es bueno seguir recordándolo, pero aquí está el agua de vida. Como dice la Escritura, que tiene sed, venga y beba. Otro ejemplo, cuando Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana, allí en el capítulo 4 de Juan, que renegaba, conocemos la historia. Que Jesús, los discípulos fueron a buscar comida, él se quedó en el pozo de Jacob, la mujer estaba allí, dice, ¿cómo es que un judío hable conmigo? Etcétera, etcétera. Jesús le habló, le predicó, la mujer no entendía, y Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua
de vida. La mujer no lo entendía. Estaba atada a las tradiciones, a las costumbres, que el pozo de Jacob, que no lo hacemos así y asá. Por eso en Juan 4, 13, 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al pozo de Jacob. Mas que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué es lo que quiere hacer Jesús con todo aquel que en él cree y se acerque y le pida de esa agua? Para saciar la sed espiritual, para sanar la vida, para romper con cosas que son imposibles de romper por sí mismo y para transformar. De hecho, esta mujer fue tremendo porque les predicó a todos y a causa de ese testimonio muchos se convirtieron en esa ciudad. Por eso, si supieras el don de quien te dice, ¿sabemos quién nos dice estas palabras? Porque eso está escrito allí y se lo está diciendo a la mujer samaritana, pero está para nosotros también. Sabemos quién nos dice las cosas. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras el que te está pidiendo el agua. ¿Sabemos lo que Dios nos puede dar? ¿Estamos convencidos de eso? ¿Conocemos a Jesús en nuestras vidas, en intimidad? ¿O todavía seguimos golpeando la roca? Seguimos maltratando eso. Conocer por sobre todas las cosas. Comprender significa entender, percibir. Ahora, como dije antes, el testimonio de esta mujer impactó a todos que le invitaron a Jesús. ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Qué decimos? Porque Jesús en el Juan 7 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando la Biblia, y más Jesús diciendo, como dice la Escritura, es algo seguro. Él lo reafirma de esta manera. Por los oyentes que tenía alrededor y conocían las Escrituras. No recuerdo en este momento, creo que en Ezequiel lo dice, como dicen las Escrituras. Les recordaba, la Escritura dice esto. ¿Qué recordamos de la Escritura que dice? Es lo más seguro que nos puede pasar, confiable, porque es la verdad, es el autor mismo de esa Escritura que nos está diciendo. El mismo autor y consumador de la fe nos está hablando de esta manera. El agua de la roca. Ahora, aquellos que vienen a Él, está diciendo, y creen en Él como el Mesías, tendrán nueva vida. Tendrán agua que vive corriendo del interior, de adentro hacia afuera, para expresar, como decía el otro día, a Jesús en nuestras vidas. Si no tenemos ese río de Dios en nuestras vidas, creer en Él con toda profundidad, ¿qué expresamos en nuestra vida? Esa fuente inagotable de vida es la roca, Él es la palabra. Por eso es tan importante, necesitamos en nuestras vidas estas cosas. ¿Cuántas veces en nuestras vidas flaqueamos, bajamos los brazos? Todo nos pasa. El problema está cuando vivimos con los brazos caídos. No confiamos plenamente en Él. Entonces, ¿qué es golpear la roca? Nuestras quejas. ¿Qué es golpear la roca? La desconfianza en la palabra. ¿Qué es golpear la roca? Recitar un versículo de memoria, conocer la Escritura, pero no interiorizarla, no hablar de ella. ¿Qué es golpear la roca? Hablar mal de los demás.
¿Qué es golpear la roca? Quizás cuando nos enojamos y como se enojó Moisés en ese momento y ese enojo lo llevó a perderse y no haber escuchado que dice, háblale a la roca, háblale Moisés. Y él fue y golpeó y le costó caro, le costó muy caro. Después no entró a la tierra prometida junto con el pueblo. Porque el enojo en nuestras vidas nos pierde. El enojo en nuestras vidas no nos da paz. El enojo en nuestras vidas nos ciega. Como en ese momento que fue cegado Moisés y simplemente golpeó. Yo no sé si cuando terminó de golpear la segunda vez se habrá dicho en su interior, cierto que me dijo que tengo que hablar. ¿Le habrá pasado a Moisés eso? Porque a veces nos pasa, hacemos algo, ¿qué dije o no? ¿Qué hice? Pero bueno, cuando son momentos y pasan, y después recapacitamos, reflexionamos, el problema está que golpeamos la roca cuando vivimos de esa manera. Y no dejamos que ese río de agua viva en nuestro interior pueda expresarse hacia el exterior, que lo pueda hacer con libertad. No vamos y bebemos como debemos beber de la roca. Por eso antes decía, no hay que golpear la roca, hay que acercarse. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados y yo los haré descansar. Que tenga sed, venga a mí, beba. Por eso el agua, símbolo de la palabra, la roca, símbolo de Cristo, Cristo mismo que es el verbo, es la palabra. Que desde un principio el agua, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y trajo vida, trae vida a nuestra vida. Y como antes mencionaba allí en Apocalipsis 22, a partir del verso 1, un río de vida. Río de vida para tu vida y para mi vida también. Dice la Escritura, y todos bebieron de la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Esta versión, nueva traducción viviente. Y Dios sigue, acá expresa de esa manera, viajando. En este viaje Jesús está con nosotros siempre. Por eso la roca, que es Cristo, tenemos que beber del agua de la roca en nuestras vidas, para hacer la voluntad, para hacer la obra de Dios, para tener en claro que Dios mismo nos fortalece. Pues no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Cuando dejamos de beber de la roca, para tener una vida abundante, sucede lo contrario. La eternidad se ve borrosa, se agotan las fuerzas, decaemos con facilidad. No son aguas mágicas, no son aguas fabricadas por cualquiera o sacadas de cualquier lugar, aún en esos momentos difíciles que amargan nuestras vidas. Allí Cristo que murió en el madero, y así como ese madero que fue tirado al agua en Mara y las aguas se endulzaron, endulza nuestras vidas también, transforma nuestras vidas también. Qué bueno es pensar en esto, qué bueno es reflexionar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y confiar plenamente en Él. Confiar plenamente en lo que nos da, en esa agua de vida, el agua de la roca. Vamos a cerrar nuestros ojos.
Y así en tu lugar, pensá, medita en el agua de vida, en ese recurso maravilloso, extraordinario, que no se puede sustituir con absolutamente nada, que está a nuestro alcance, que no está lejano, que es la roca firme, es el agua de vida que podemos beber todas las veces que tengamos sed. Y es bueno que tengamos sed siempre. Así cuando comemos cosas saladas y tenemos sed, qué bueno que espiritualmente sintamos esa sed siempre, para beber continuamente de aquel que es dador de vida. Señor, gracias por este tiempo, por tu gran amor, tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias que podemos honrarte, bendecirte, pero que podemos confiar en ti. Confiar en lo que dice la Escritura, así como Jesús mismo lo dice, como dice la Escritura. Y la Escritura dice tantas cosas a favor de nosotros, que podamos tomar de ellas, beber de ellas. En todo momento, Señor, en toda situación, tener claro, ser coherentes, ser conscientes de que podemos tener esa seguridad de ir y beber de tu presencia. Que podamos dejar atrás el hecho de golpear, sino de hablar, de beber de lo que tú tienes para cada uno. Gracias, Señor, por este tiempo una vez más. Tú que eres fuente de vida, río de aguas vivas, que fluya siempre en nosotros y a través de nosotros. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga ricamente tu vida.